Queridos aprendices, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando bien? Sí, señora. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Damos inicio a nuestra segunda sesión de formación de la competencia de razonamiento cuantitativo para el día de hoy. Como bien ustedes pudieron ver en el anuncio en plataformas Ayuna, vamos a tratar la actividad número 3, pero antes de iniciar esa actividad número 3, que es el video de presentación, vamos a retroalimentar la actividad número 2 que habíamos iniciado la sesión pasada. La actividad número 2 hace referencia o se titula Informe de planteamiento de ecuación. Entonces, cuéntenme cómo les fue con esa evidencia. Había que terminar una partecita, cuéntenme qué dudas hay, inquietudes para poder retroalimentar y terminar. O si todo ya está correcto y podemos seguir a la 3. Ya hicieron el cuestionario. A ver, yo lo leo por el chat o si pueden abrir el micrófono. Yo tengo una duda, doctora. Sí, claro que sí, Jorge, te escuchamos. Pues yo realicé mi informe, pero tuve una duda en la fórmula de calcular el volumen que decía que utilizar la fórmula del volumen para calcular el radio del cilindro. Listo, habíamos... Yo, Listo, cuéntame. yo expliqué, pero me quedó esa duda porque me puse a investigar y me salía que era la raíz cuadrada, algo así. Entonces, como en el despeje me quedó esa duda de esa fórmula. Listo, Jorge. ¿Quién más tiene inquietudes? Y los demás investigaron, no han hecho nada. Todo está correcto. Cuénteme, por favor. Buenas noches, instructora, ¿cómo está? Buenas noches, César, sí, señor. Aquí la básica de matemáticas y realicé las 20 preguntas y luego realicé la evaluación. Pero no, la verdad no me he quedado como el tiempo para mirar detalladamente lo de la segunda actividad, instructora. Entonces, Ok, entonces toca que retomes la grabación de la sesión pasada, que ahí dimos inicio a la explicación de esa actividad que estoy proyectando en pantalla, y pues la idea hoy es como dar como una guía adicional, ahí digamos como unos paso a paso, y teníamos que retroalimentar lo que ustedes traían. ¿Listo? Entonces, para que lo complementes ahí. Bueno, entonces de los que estuvieron la vez pasada o retomaron la grabación, habíamos quedado en lo siguiente, habíamos tomado estas dos figuras, que es un cono y un cilindro, y habíamos hecho reconocimiento de sus partes, de lo que es, de los datos que nos estaban dando. Entonces, en el cono, que es la figura que está al lado izquierdo, reconocíamos que el 3 centímetros era el radio, que los 8 centímetros era la generatriz, y realizamos un procedimiento con el teorema de Pitágoras para poder calcular la altura de la misma. ¿Esa altura del cono cuánto nos dio? Para poder recapitular ahí. ¿Alguien la tiene presente? Sí, lo hicimos la vez pasada, no lo hicimos la vez pasada, ¿me recuerda? La altura sí, es de 7,42 centímetros. Y lo hicimos la vez pasada, ¿cierto? Que lo hicimos a través del teorema de Pitágoras. Sí, claro, sí, Sí, señor. Listo. Entonces aquí estoy como trayendo los datos de lo que ya se adelantó en la sesión número 1 y los que no estuvieron, entonces tienen que retomar la grabación para que puedan entender de dónde sale ese 7,42, que es la altura de este cono de acá. Listo. La aproximación que tomábamos era 7,42 porque pues ese valor que nos daba con bastantes cifras decimales, pero lo redondeamos a 2 cifras decimales. Lo otro que realizamos o que les pedí que hicieran es que inmediatamente después de tener ya esa altura del cono, sacaran el volumen de ese mismo cono.
Y al hacer el volumen del cono, pues uno tenía que ir hasta la página que está por aquí, a la página en la guía, donde nos lleva las fórmulas. A ver, me devuelvo. A esta página de GeoGebra, aquí nos lleva las fórmulas, y en estas fórmulas uno escoge aquí donde están los datos del cono, y la que nos sirve es esta fórmula de acá, que es un volumen es igual a 1/3 de pi por r cuadrado por h. Con esa fórmula, que la voy a colocar en este momento acá con el editor de ecuaciones, entonces acá le doy a insertar, donde está el símbolo de pi para hacer la escritura matemática. Entonces tengo volumen igual a 1/3, 1/3 que se coloca con fracción, el formato de fracción, 1/3. Al lado le colocamos el pi, pero antes colocándole un símbolo de multiplicación, un puntico, por pi por r al cuadrado. Entonces necesito un formato de exponente, r al cuadrado, y por h, que viene a ser no la hipotenusa, sino la altura de ese cono. Entonces por h se la digitamos acá, y ahí nos quedaría. Entonces es la misma fórmula que tenemos aquí, 1/3 de pi por r cuadrado por h. De estos datos que tenemos, pues tenemos absolutamente todo. Entonces lo que hacemos en este momento es reemplazar cada uno de esos valores. ¿Cómo lo hacemos? Eso ya va a ser trabajo de ustedes para que lo terminen, porque si no, no nos da el tiempo para explicar la siguiente evidencia, y pues la idea era que ustedes trajeran hoy dudas acerca de esta partecita. Entonces aquí el reemplazo, creo que también lo explicaba la vez pasada, el pi, colocar la mejor aproximación, que es 3,1416, el radio del cono son 3 centímetros elevados al cuadrado, y la altura es la que tengo por acá arriba, que ya se halló 7,42 centímetros. Los pasos para solucionar estas operaciones van a ser los siguientes. Estos 3 centímetros al cuadrado me queda 9 centímetros al cuadrado, sería la primera operación que hago. Luego puedo multiplicar 3,1416 por 9 y por 7,42 y dividirlo al final por 3, sacarle la tercera parte. ¿Alguien que pueda hacerlo inmediatamente o que ya de pronto lo tenga hecho y cuánto le dio esa operación de este volumen? Diana, sí, señora. Diana Catalina, ¿ibas a decir algo? 28.16. ¿Cuánto? Por ahí lo escribieron. 69, 69, ¿cuánto? 89. 89,6, pero ese 89,6 sería 69,9, ¿cierto? Se aproxima así a 90. Y estos unidades de medida vienen a ser centímetros totalmente cúbicos. Entonces aquí le voy a colocar centímetro elevado a la 3 porque estamos hablando de un volumen. ¿Qué van a hacer con este volumen? Como al inicio de esa actividad dice la siguiente afirmación, dice que los dos cuerpos geométricos tienen el mismo volumen. Eso quiere decir que ese 69,9 centímetros cúbicos es el mismo volumen para el del cilindro. Si yo voy y tomo la fórmula del volumen del cilindro y reemplazo ese volumen, puedo tener ahí el interrogante que es la del radio y ahí ya puedo solucionarlo. Entonces lo vamos a anclar ahí rápidamente. Voy a colocar acá volumen del cilindro. Voy a traer la fórmula del volumen del cilindro, que es totalmente diferente. Si ustedes se van acá a la página de GeoGebra, en la parte del cilindro, encontramos la fórmula. Acá está. Volumen igual a pi por r cuadrado por h. Entonces es algo similar a la del cono. Sí, es prácticamente la del cono, pero sin el 1/3. Esta parte se le quita. ¿Y aquí qué tenemos? Entonces la idea es que usted, por favor, yo solamente voy a hacer unos reemplazos acá, este volumen lo van a cambiar por 69,90. ¿Por qué razón? Porque los dos cuerpos tienen la misma medida de volumen. Entonces por eso es que
se reemplaza esta V por eso. El pi pues se reemplaza por 3,1416. R cuadrado es la incógnita y la altura del cilindro aquí no la dan, que es 15 centímetros. Entonces colocamos 15 centímetros. Aquí, ¿qué interrogante me queda? Me queda el interrogante de la R. Entonces, esta R de acá es la que ustedes tienen que despejar para que les dé el valor que está diciendo nuestro compañero, nuestra compañera en el chat, 1,2179, que si se aproxima ese radio sería 1,22 centímetros. Pero antes de llegar a ese radio por aquí al final de 1,22, tienen ustedes que hacer el paso a paso para saber de dónde salió. Entonces aquí lo dejo en puntos suspensivos para que ustedes lleguen a ese resultado que está dándonos la compañera, el 1,22 centímetros del radio que se pide. Ahí lo terminaría. ¿Qué falta para cerrar esa evidencia? Entonces, esas evidencias se cierran con el cálculo del área total, tanto del cilindro como del cono. ¿Listo? ¿De dónde se sacan esas fórmulas? Pues acá las sacan de esta página. Acá dice área total, la del cilindro es 2 multiplicado por pi por r por h más 2 multiplicado por pi por r al cuadrado. Y la del cono es totalmente distinta. Entonces aquí área total es igual a pi por r por generatriz más pi por r al cuadrado. Ya usted tiene todos los valores, es solamente que reemplace, haga operaciones y pueda calcular el área total del cilindro y del cono. Con eso cerraría la actividad de aprendizaje o la evidencia número 2, que es informe de planteamiento de ecuación. Lo explicaba también en la sesión pasada, pues tienen que hacerle una página de presentación, dejar todo muy bien organizado, utilizar el editor de ecuaciones. Si de pronto alguno de ustedes no tiene el licenciamiento del Office y digamos que no tiene la activación del Word, pues de pronto lo están trabajando en un Word en línea y ahí no encontramos fácilmente lo que son las herramientas del editor de ecuaciones. Si eso llega a suceder en caso extremo, que no ni por un lado ni por el otro, entonces usted lo hace muy bien organizado a mano, toma unas fotos muy bien y organiza su trabajo en un Word. Eso ya en caso muy extremo, ¿no? Pero de resto, ojalá puedan como fortalecer esta herramienta ofimática que es el editor de ecuaciones en el paquete de Office. Bien, entonces aquí ya cerraría. No sé si tengan preguntas de esa parte. Todo correcto, me regalan ahí un guiño, una carita feliz, un pulgarcito arriba, un mensaje por el chat para saber que ya está todo ok en esa evidencia. ¿Que dónde van a subir esa evidencia? Entonces acuérdense que esa evidencia va en el espacio donde dice, si ya ustedes juiciosos contestaron el cuestionario de procedimientos aritméticos, iría acá, donde dice integralidad, o a algunos no les aparece integralidad según la ficha que sea, dice informe planteamiento de ecuación. Reconocen la actividad cuando termine en 528A2, esa es. ¿Listo? Y pues para el día de hoy vamos a desarrollar y explicar la siguiente actividad que tiene que ver con la parte estadística. Bueno, me devuelvo acá un momentico. Instructora, ¿qué diferencia hay entre el área y el área total? Listo, buena pregunta. Entonces aquí me devuelvo a las fórmulas que están, por ejemplo, en el cilindro. En el cilindro acá hay un área lateral y un área total. En la fórmula del área lateral es solamente la parte azul, es decir, lo que está alrededor, la parte lateral. Y el área total ya comprende eso que está alrededor más la tapa de arriba y la tapa de abajo que son de forma circular. Esa es la diferencia. Pero una diferencia como tal en concepto de área no, porque el área ya se sabe que es toda la parte superficial, ¿vale? Exactamente. Entonces la que estamos pidiendo en la evidencia es el área total. Eso quiere decir que si tú fueras a, no sé, a recubrir con papel contact ese cono y ese cilindro, tendrías que calcular cuánto papel necesitas para hacer el recubrimiento de todo, tanto la parte lateral como las bases. Y en el cono pues sería lo lateral y la base circular.
¿Listo? La lateral pues no la vamos a hacer porque digamos que ya está comprendida dentro de la total, entonces pues no hay necesidad de realizarla. Listo. Bueno, nuestra tercera actividad, si ustedes quieren, acá se propone ir a revisar un material del nivel intermedio de matemáticas, lo pueden hacer. ¿Dónde está eso? Pues ya saben que estamos en la fase de análisis, en el material de formación, y en ese material de formación, aquí nos dice que miremos matemáticas nivel intermedio. Entonces, si yo abro ese material de formación, pueden ir a mirarlo y en el primer apartado donde dice estadística descriptiva, pueden mirar y repasar algunos conceptos muy básicos de estadística, que por ejemplo, no sé, qué es una tabla de frecuencias, que cómo se elaboran las gráficas, qué es un diagrama circular, que cuáles son las medidas de centralización. Esto como para tener una idea muy amplia, que qué es una muestra, que qué es una población, etcétera, etcétera, una variable cualitativa, cuantitativa. Todo esto usted lo puede hacer en su momento si lo quiere hacer. Yo pues no estoy acostumbrada, digamos, por tiempo también a mostrar diapositivas para mostrar cada concepto porque no nos daría el espacio y la idea es que de una vez dentro de la actividad que vamos a hacer están implícitos todos esos temas. Ahí vamos a trabajar cuál es la población, vamos a trabajar formulación, la parte gráfica, las tablas, todo se va a hacer aquí dentro de la misma actividad. Entonces, ahí sí, como dicen, vamos al grano y de una vez contextualizado en una situación. Bien, en esta tercera actividad que se titula video de sustentación, usted dirá, instructora, pero ahí dice video y lo que vamos a presentar es una práctica en Excel, entonces, ¿por qué dice video? Lo que pasa es que los nombres de las actividades vienen desde una semilla marcadas así y no los podemos borrar. Se borró o se cambió más bien o se actualizó fue el contenido de las actividades. ¿Listo? Porque aquí antes en este video de sustentación, si ustedes van y miran por allá en internet, decía como presente un video del censo poblacional de la página del DANE. Esa ya no va, porque eso ya digamos que ya está viejita esa actividad y por eso desde la vez pasada les comentaba que todas las actividades se actualizaron desde el centro de formación. Bien, la actividad que vamos a hacer va a ser la siguiente. Pero antes de seguir, por acá me pregunta Yader, profe, las actividades son 1, el cuestionario y 2 es el informe de planteamiento de ecuación. Y 3 es la que vamos a explicar ahorita, que se titula video de sustentación, que es una práctica en Excel de estadística. Bien, para esta práctica vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar o si no, pues lo dejamos para terminarlo en la próxima sesión. Vamos a ir construyendo todos acá, si ustedes pueden ir haciendo como la práctica allá en un archivo en Excel, si esa es su estrategia de, digamos, de aprendizaje, su modelo de aprendizaje, pues lo puede hacer. Si más bien prefiere mirar y luego retomar la grabación y hacerlo, también está perfecto. Cada uno va a su ritmo. Bien, entonces lo mismo acá, aparecen los literales para hacer A, B, C, D, E, todos explicados, pero aparte de eso está mi explicación extra dentro de la misma sesión de formación, que es tan importante que uno se conecte de forma sincrónica, pues, porque puede ir haciendo preguntas, mientras los que de pronto les queda un poco difícil conectarse y retoma la grabación, que también es correcto, pues ya no podrían hacer una pregunta, digamos, en línea, pero sin embargo está el chat que ya lo tienen conmigo ahí por WhatsApp. Entonces, el literal A dice que lo primero que vamos a hacer es consultar esta página del Banco de la República. Y en esa página del Banco de la República vamos a descargar unos datos alrededor de qué? De este tema, de la TRM del dólar de los últimos 61 días y vamos a descargar el Excel. Excel que nos va a ayudar a tener los datos y a poder hacerle un estudio estadístico. ¿Alguien sabe qué es la TRM? Esas siglas, ¿qué significarán? A ver, los vamos a corchar. No mentiras, ¿quién sabe? Tasa de representación del mercado. Oh, creo que ganó Andrés Miguel en el chat, pero no, bien para todos. Tasa representativa del mercado. Entonces, vamos a trabajar con datos totalmente actualizados. En el momento en que usted los vaya a descargar,
pues bien, si lo hace hoy, lo hace mañana, pasado mañana, el día que haga su evidencia está perfecto. Lo importante es contar 61 días hacia atrás para que me haga ese descargue. Entonces yo voy a hacerlo en este momento, voy a ir a la página. Esta es la página del Banco de la República. Al lado derecho de la misma página hay un recuadro de color gris y dice ese apartado descargar y consultar. En ese descargue y en esa consulta vamos a ingresar al tercer enlace que dice serie histórica, no, perdóname, el segundo que dice serie histórica para un rango de fechas dado. Entonces ahí vamos a entrar y acá nos dice listo. Por defecto, la última fecha que le coloco es la de hoy. Entonces va a pasar eso, que si usted la descarga, no sé, va a hacer esta actividad dentro de 8 días o mañana o pasado mañana, pues le va a aparecer la fecha actual. Si yo me voy hacia atrás, para dar un ejemplo, el día de hoy, 61 días hacia atrás, me iría hasta mayo 25 aproximadamente. Entonces yo voy a colocar esa fecha. Entonces 25 / mayo sería 05 y del 2024. Le digito solo la primera fecha, la última se la dejo que es la actual y le voy a dar en aceptar. Le doy en aceptar y espero un momentico que él cargue los datos. Si me salen más de 61 datos no hay problema porque podemos borrar alguno en la tabla. Entonces estaría ahí correcto. Disculpe, profe, Sí, señor. ¿cómo es la página? Que Señora. no me puede regalar la página, es que no me alcanzo a visualizar bien. No te preocupes que está en la misma guía de aprendizajes. Ahí está el enlace. Ok, ok, vale. ¿Sí? Ahí está todo. Yo dejo todos los enlaces ahí. Entonces solamente que des clic en el enlace y ahí de una llegas a la página. Listo, muchas gracias. No, señor, a ti por preguntar. Entonces, aquí me aparece todo el consolidado de ese rango o ese intervalo de fechas que yo le di. En la parte pura inferior me voy bien al final de la página y hay un enlace que dice exportar. En ese enlace de exportar voy a dar clic y aquí me aparecen varios formatos para descargar los datos. Gracias a Diana Catalina que compartió por el chat. Ahí los estoy viendo por otra pantalla. Muchas gracias. ¿Qué formato vamos a necesitar? Pues obviamente el de Excel, porque ahí es donde vamos a hacer un pequeño estudio descriptivo estadístico para poder fortalecer esa parte, esa rama estadística que es propia de las matemáticas también. Y también para fortalecer el Excel. Y pues en este momento, mientras descarga y le doy ahí en Excel, hago una encuesta súper rápida. ¿Qué nivel de Excel tiene usted? Básico, medio, avanzado. Respóndanme ahí por el chat las 39 personas que están en sala. Para hacer una encuesta súper rápida y sacar una estadística rápida. A ver si explico súper rápido o explico lentamente. ¿Y ese online qué significa, Manuel? Un Excel online. Avanzado. Mire, Andrés Augusto está volando, entonces él es el que nos va a apoyar más, nos va a enseñar. Listo, síganme escribiendo ahí mientras abro el Excel. Bueno, creo que la moda que ganó es el nivel básico. Entonces vamos a ir a un ritmo no tan acelerado. Una vez que descarguemos ese Excel de la página del Banco de la República con esos datos, así va a aparecer, ya acabo de abrir este archivo que descarga. En esta primera hoja, ese sheet 1, que sheet no es grosería, sino sheet, yo no sé cómo se pronunciará, no soy tan buena para el inglés, pero significa hoja 1, ¿no? No es una grosería ni mucho menos. En esa hoja 1 están los datos tal cual como me los descarga de la página del Banco de la República y lo que yo voy a hacer es abrir una segunda hoja. Una segunda hoja, aquí hay un más al lado de ese nombre y aquí en esa hoja es donde voy a comenzar a trabajar. Entonces aquí lo voy a ampliar un poco para que lo vean. ¿Qué me voy a traer de esa primera hoja que viene por defecto, que fue del archivo que se descargó? Voy a seleccionar toda la primera columna donde están todos los números, todos los valores de la tasa representativa del mercado del dólar, toda esa columna. Y hay dos opciones.
los atajos rápidos del teclado, que es control C y luego ir a hacer control V, control V para pegar, no sirve. Pero si alguien no está muy acostumbrado, pues le damos clic derecho cuando seleccionemos y damos copiar. Aparecen así el recuadrito o el rectángulo punteado. Y voy a la segunda hoja o a la hoja nueva que abrí y en la celda A1 de su preferencia, también puede ser en otro lugar, no hay problema, pero les aconsejo pues en esta para tener orden. En la celda A1 voy a dar clic derecho y voy a pegar. Entonces acá dice opciones de pegado y el que dice 1, 2, 3, que son el pegado de valores. Si le doy el pegado normal, me lo trae con el signo de pesos, el símbolo de pesos, y no me serviría porque los cálculos al formular no van a servir. Entonces aquí en el que dice 1, 2, 3, que es el pegado de valores. Voy y miro cuántos valores me trajo, me descargó. Si se dan cuenta, me descargó 62 datos. Entonces borro el último, ¿listo? Y aquí ya estarían los 61 datos con los que tienen que trabajar. ¿Qué van a hacer con esos datos? Entonces, como aquí me queda un poco complejo hacerlo en esta noche en línea con los 61 datos, yo lo voy a hacer con unos pocos, con los primeros 11 o 12 o 13. Hagámoslo con los primeros 13. Usted sí debe hacerlo con los 61 datos. ¿Listo? No se le olvide eso. Ojo, aquí esta noche es para mostrarles cómo se procede. Bien, con los 61 datos que usted ya descargó, que ya vino y pegó, los va a seleccionar todos. Cuando los seleccione todos, los va a organizar de menor a mayor. ¿Quién sabe organizar eso de menor a mayor? ¿Con qué herramienta? Ahí está en pantalla. ¿Quién me dice? Creo que es en ordenar y filtrar. Sí, señorita. Muy bien. Entonces, aquí arriba donde hay una Z con el símbolo del filtro, donde dice exactamente como dice nuestra compañera, ordenar y filtrar, le doy clic y ahí me dice, ordénenlos de menor a mayor o de mayor a menor. Los necesito de menor a mayor. Entonces, damos de menor a mayor y aprovecho que están seleccionados para ajustar todo a 2 decimales. ¿Dónde hago ese ajuste de decimales? Aquí les estoy mostrando con el cursor un botón donde hay unos ceros con una flecha hacia la izquierda y otra flecha hacia la derecha. Entonces ustedes juegan con eso. Si yo le doy aquí el de la izquierda es que me aumenta decimales. Si le doy con el de la derecha me disminuye decimales. Entonces en nuestro caso, primero aumento y luego disminuyo para que complete y ahí ya todos me quedan con 2 cifras decimales, que son las 2 cifras que están después de la coma. Bien, entonces si se dan cuenta, el ejercicio estamos repasando muchas cosas, ordenar números decimales, no sé, hacer redondeo de cifras, etcétera, etcétera. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pegados aquí los valores. ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Y recuerden, vuelve y juega. Tenemos que hacerlo con los 61 datos, ¿no? Yo lo estoy haciendo con 13 para dar un ejemplo súper rápido y que no rinda. Bien, entonces, me devuelvo a mi guía de aprendizaje. Esto del banco ya no lo necesito más. Aquí me dice en el literal B que una vez que usted haya descargado muy juiciosamente los 61 datos de esa página, como les enseñé, hay que construir una distribución de frecuencias para esos 61 datos. Esa distribución de frecuencias es prácticamente una tabla de valores, pero con los datos agrupados. Eso vamos a enseñar en este momento, vamos a aprender a hacerlo. Antes de construir esa tabla, hay que calcular este paso 1, paso 2 y paso 3. En el paso 1 se calcula el número de clases con esta fórmula, que no se vayan a asustar porque es algo muy fácil. El paso 2 calculamos el rango con esta fórmula y el paso 3 es la amplitud de intervalos y utilizamos esta fórmula. Entonces, de pronto hay alguna persona que no tiene ni idea cómo formular en Excel, pues hoy va a aprender esa parte. Entonces, paso 1 lo vamos a dejar por aquí. El paso 2 lo vamos a dejar por acá abajo. Usted lo puede organizar aquí de la forma que quiera. Si quiere hacer el paso 2 y anotarlo acá a mano derecha, también lo puede hacer. ¿Listo? Yo solamente le doy como una guía. Y por aquí colocamos el paso número 3. A esto que acabo de escribir, usted puede darle un color, puede darle negrita, puede centrarlo para que quede bien presentado ese trabajo. También es un ejemplo, no es camisa de fuerza los colores.
ni mucho menos, y lo dejo ahí. Bien, en el paso 1, en la celda que está abajo donde escribí paso 1 voy a hacer la formulación. Entonces voy a colocar un igual, porque siempre una fórmula en Excel se coloca al iniciar un igual, o también se puede iniciar con un símbolo más. ¿Listo? Los dos funcionan. Vamos a hacer el del más para que vean que sí corre bien. La fórmula para el paso 1, pero antes de escribir paso 1 voy a escribir aquí qué es lo que voy a calcular. Me voy a volver a la guía. Dice número de clases. Entonces aquí en resumidas cuentas voy a escribir clases. En el segundo es el rango. Y en el tercero la amplitud. Entonces esto, regálenme un segundo, yo aquí lo centro, le doy el color, etcétera, etcétera. Esto lo voy a llevar un poquito más abajo. Listo, y este último también lo dejo de una vez en una sola tonalidad y lo centro. Bien, entonces ahora sí. Debajo de la palabra clases vamos a formular. Entonces comenzamos con el símbolo de más. Después de símbolo de más ingresamos la fórmula que está allá en la guía de aprendizaje que dice 1 más 3,3 por, es un asterisco, más 3 por log, significa logaritmo. Abrimos paréntesis y ahí Excel nos dice, bueno, después de ese log y ese paréntesis, colóqueme un número, luego un punto y coma y luego la base. ¿Esos números cuáles son? El número en su caso va a ser 61 de 61 datos. En mi caso solamente estoy haciendo el ejemplo con 13, entonces dejo 13. ¿Listo? Entonces para ustedes 61, para mí 13. Coloco punto y coma y escribo un 10 de la base del logaritmo. Ese 10 va a ser igual para todos, para ustedes y para mí. ¿Por qué se toma el logaritmo en base 10? Porque es, digamos que el logaritmo que se utiliza en estadística para hacer ese cálculo de las clases. ¿Listo? Ahí ya me quedó lista la fórmula, le doy Enter y me apareció ese valor. Entonces me devuelvo. Acá miren, lo cambió automático a un igual. Yo lo he comenzado con un más, pero dio el resultado. Entonces, aquí también lo muestro. Acá está la fórmula. 1 más 3,3 por el logaritmo, entre paréntesis del número de datos y aparte de eso de la base. Bien, algunos computadores o algunos Office, según la versión que tengan, van a aceptar o una coma decimal o un punto decimal. Entonces, usted tiene que jugar con eso. A mí en mi Office me acepta es una coma, porque si le coloco un punto me saca un error. ¿Listo? Y me saca otro valor. Entonces aquí va 3,3. Entonces ya es cuestión de que cada uno mire en qué Excel lo está haciendo. Ese número que me dio lo voy a ajustar sus cifras decimales, que ya les dije cómo lo hacían, con este botón donde están los ceritos. Entonces lo voy a redondear a 2 cifras y aquí abajito voy a colocar lo siguiente. Esto lo voy a dejar sin relleno y este aquí se lo voy a dejar con relleno y ya les digo por qué. Alguien que me diga de ese 4,68, ¿cuál es la parte entera de ese número? El 4. Sí, señor, muy bien. Entonces, todo lo que está antes de la coma se llama parte entera. Todo lo que está después de la coma decimal se llama la parte decimal. Ese 4 que me acaba de decir el compañero es el que yo voy a digitar acá. Lo voy a traer. Listo, lo voy a extraer del número donde me apareció, de donde hicimos la fórmula. ¿Por qué? Porque en el momento de hacer la tabla necesito no este número decimal, sino este 4. Solamente para este cálculo. Bien, seguimos al otro paso. El paso número 2 dice que tengo que calcular el rango. Y en el rango entonces voy a formular. Es muy fácil de hacerlo. Voy a colocar el igual y la fórmula me dice que es restar el dato mayor, restarle el dato menor. Entonces coloco igual, voy y selecciono la celda donde está el dato mayor, que para usted sería el último dato, el dato 61. Y acuérdense que esos datos deben estar organizados, o si no, pues ese no sería el mayor. En mi caso sería este valor, el 4047,66. Le coloco menos normal con el teclado
y voy y selecciono el primer dato, que para mi caso es el más pequeño, porque ya los tengo organizados. Entonces hice una resta sencilla entre el dato mayor menos el dato menor. Doy Enter y me aparece este valor. Si este valor tiene más cifras decimales, pues yo se las ajusto para que me queden solamente 2. Y ahí ya tendría algo que se llama ¿qué? El rango. Ese rango quedó listo. Ahora la amplitud. La amplitud, si ustedes miran aquí la guía de aprendizaje, dice que es hacer una división entre lo que te dio en el rango y el número de clases. Entonces se formula así. Igual, voy y selecciono la celda donde me dio el cálculo del rango. Le coloco un slash con el teclado que significa dividir y selecciono la celda donde digité la parte entera del número de clases y doy Enter. Ese sería mi amplitud de los intervalos. Cifra que debo ajustar a 2 decimales también. Todo lo que encuentren o calculen deben hacerlo a 2 decimales o ajustarlo más bien a 2 decimales. Ahí voy a parar y pregunto, ¿hay dudas? Las que necesiten. Profe, el único número que se toma entero es el de las clases, el del rango y de la amplitud, ¿no? Perfecto, así tal cual lo estás diciendo. Solamente el de las clases. Listo, mientras miran a ver si hay otra pregunta, yo voy copiando, señor. En esos números o ese orden de números o en esos 13 números, la clase a qué hace referencia el rango y a qué hace referencia la amplitud. Listo, las clases ya lo vamos a ver en la tabla, en esa distribución de frecuencias, esa tabla que vamos a hacer. La clase determina cuántas filas saco o cuántos intervalos saco para poder como agrupar los datos. Pero son las filas que saco en la tabla, a eso se refiere. ¿Listo? Y el rango es un cálculo extra que se saca para poder hacer el cálculo de la amplitud. La amplitud ya también la vamos a ver. Vamos a ir haciendo intervalos. Entonces vamos a ver qué tan amplios son y ese es el número que me determina qué tan anchos van a ser los intervalos en la tabla. ¿Listo? Me dicen que repita el último paso. ¿Al último paso te refieres con el de la amplitud? Diana Catalina. Acá está la fórmula. Listo, entonces aquí lo vuelvo a repetir. Entonces coloco igual, es hacer la división entre el valor del rango, el slash es dividir, y entre el número de clases, pero solamente la parte entera. Y ese es el valor que me da. Valor que pues tengo que ajustarle las cifras decimales. Bien, como la guía nos dice que hagamos una distribución de frecuencias para los 61 datos en su caso, para los 13 en mi ejemplo, vamos a construir esa tabla de distribución de frecuencias. Entonces aquí me vas a comprender o me van a comprender un poco más a qué se refiere cada uno de esos cálculos, que son los que me permiten construir la tabla prácticamente. Entonces, en la primera columna de esa tabla va a haber una columna que se llama clases. En la segunda y tercera vamos a colocar los intervalos. Entonces, estas dos las selecciono y le digo aquí combinar. ¿Listo? Porque necesitamos estas dos columnas para intervalos. En la cuarta vamos a colocar algo que se llama la frecuencia. Y en la quinta vamos a colocar algo que se llama marca de clase. Listo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Ustedes aquí, bueno, acá yo coloqué el título de distribución de frecuencias para que se sepa qué es lo que estamos construyendo. Y aquí me voy a permitir en este momento darle un bordeado. Ya les digo por qué seleccioné solamente ese espacio, ya lo van a ver. Y queda así. ¿Que cómo la completo? Entonces, va tu respuesta. El número de clases, como les acabo de decir. Este 4 que me da acá, que en su caso debe ser un 6 o un 7 o un 5, porque pues tiene más cantidad de datos, le van a salir más filas. En mi caso son 4, entonces sencillamente yo coloco primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. Este 4 que me generó acá me sirvió ¿para qué? Para completar esa información. ¿Esa partecita es clara? Sí, señora.
Este es el uso del 4 de las clases para determinar cuántas filas saco en la tabla. Ahora bien, los intervalos. Cuando uno, por ejemplo, va manejando una moto, no sé, entre 80, no, ahí está como mucho, como entre 70, yo no sé de motos, pero entre 75 y 85 kilómetros por hora. Ese intervalo de velocidad que yo estoy diciendo entre 75 y 85 se llama un intervalo. En ese caso de la moto sería de velocidad. Aquí vamos a hacer unos intervalos de valores, pero de los valores del dólar, de la tasa representativa del mercado. Entonces, ¿cómo construimos esos intervalos? Intervalos que van a tener un valor mínimo y un valor máximo en cada uno de los 4 filas. Entonces, primer intervalo. El primer intervalo va a comenzar con el dato más pequeño o el dato menor. Entonces, yo voy a colocar un igual en esa celda y voy a traerme el primer dato. ¿Listo? Entonces, al darle igual e ir a seleccionar la celda, estoy diciendo, tráigame la información de esa celda acá. Entonces, acabo de traer el dato menor. El primer intervalo iría desde 3.944,97 ¿hasta dónde? Entonces, esta amplitud es la que me va a ayudar a ver qué tan ancho o hasta dónde va a llegar o hasta qué límite superior va a llegar ese intervalo del valor del dólar. ¿Cómo lo hago? Coloco un igual. Tomo como referencia el límite más bajito, ¿listo? El límite inferior. Le doy un más de suma y le digo súmele esta amplitud, el valor o la celda donde usted calculó la amplitud de los intervalos, se la va a sumar. Pero aparte de eso, y aquí van a poner mucho cuidado, antes de la letra y después de la letra, que no necesariamente para usted tiene que ser C13, porque eso depende de donde haya hecho el cálculo de la amplitud, antes de la letra que tenga de ese valor de amplitud, usted le va a colocar un signo pesos. Y después de la letra le va a colocar también un signo pesos. Así con el teclado se lo va a digitar. ¿Qué significa ese signo pesos? Que usted está fijando el valor de la amplitud. ¿Para qué lo fijo? Porque ahorita yo voy a llevarme toda la formulación para la columna. También se puede hacer con F4, como dijo la compañera. Entonces aquí lo borro. Si yo voy y selecciono la amplitud y doy F4 con el teclado, él automáticamente me saca los símbolos de pesos. También se puede hacer con F4. Pero ahí es para que me entiendan cómo digitarlo. ¿Listo? Por si el F4 de pronto se les enreda o alguna cosa. Pero los dos caminos dan ese mismo resultado. Le voy a dar Enter. Entonces, ¿qué acabo de hacer? El valor donde inicia es este. El valor donde termina el primer intervalo es este. Ese valor de 3.970,64. Ahora bien, como yo ya tengo una fórmula acá lista, y ahora no me deja seleccionarla, no sé por qué ya, voy a arrastrar la fórmula para toda la columna. ¿Cómo arrastro la fórmula o una fórmula? La celda seleccionada tiene en la parte inferior derecha un cuadrito de color verde. Yo voy a tomar ese cuadrito y voy a llevarme a toda la columna la fórmula. Se estarán preguntando, ¿pero por qué en estas columnas o en estas filas más bien me da el mismo resultado? Porque no le he ingresado el valor de la izquierda, que son valores que yo le voy a digitar. Entonces les pregunto, si el primer intervalo llegó hasta 3.970,64, el segundo intervalo, ¿dónde debe comenzar? 3.970,65. Perfecto. Ese es el valor que le sigue al inmediatamente anterior donde terminó. Entonces ahí estamos haciendo un ejercicio de ¿qué? De los números consecutivos. Sin necesidad de yo mostrarle una diapositiva y decirle, después del número 1 va el 2. No, porque pues de una vez lo aplicamos acá. Entonces 3.970,65. Si le doy Enter, como la celda que está al lado está formulada y depende del valor que yo le dé ahí, pues me la cambia inmediatamente. Pregunto, tercer intervalo. Si este terminó en 3.996,32, ¿aquí en qué comienza? 3.996,33. Listo. Y el último. Uy, espere porque creo que me comí un valor acá, ¿cierto? Me comí un 9. Tengo hambre. Listo. Ahí. ¿Y en el último en qué inicia?
4.000. 4.022,01. No, sí, señora. ¿Lo alcanzaron a dudar? Si será 01, el número consecutivo ahí, enter. Listo. Bien, ahora, ¿cómo sé que voy bien? El último valor del último intervalo es 4.047,68. Si este valor es mayor al último dato, es decir, al dato mayor que yo tengo, voy bien. ¿Por qué? Porque ya sé que este último dato de mi listado va a entrar dentro de estos dos valores. Si me quedó por fuera o quedó por fuera del 4.047,68, algo estoy haciendo mal. Bien. Para su tabla, como les decía, deben salir 2 o 3 filas más, porque eso lo va a determinar este valor de las clases. Como tiene 61 datos, muy seguramente van a salir como unas 6 filas. ¿Preguntas hasta ahí? Una pregunta, buenas noches. El rango del paso número 2 sería desde el 61, ¿verdad? El rango del paso número 2. ¿Aquí, te refieres acá a la tabla? ¿O acá? ¿Este cálculo? ¿Juliet? Sí, señora. Ahí a la formulación. La formulación acá, entonces, es hacer una resta entre el dato mayor y el dato menor. En tu caso sería el de la posición 61 menos el de la posición 1. Y acuérdate que lo primero que tienes que hacer es organizarlos de menor a mayor. Ok, gracias. Listo, señorita. Bueno. Muy bien, entonces ya tenemos listas las columnas de clases y de intervalos. Ahora vamos al de frecuencia. El de frecuencia, si uno recuerda por allá en una tabla de frecuencias normal, es como contar cuántas veces se repite un dato. En este caso es lo mismo, pero mirándole en el intervalo. Entonces acá es mirar cuántos datos hay entre estos dos valores o en este intervalo. Entonces comencemos. Si comenzamos con el dato más pequeño y termina en 3.970,64, ¿hasta qué dato debo contar? ¿En dónde paro? ¿Hasta cuál cobija? ¿Será hasta este dato 5 o solamente hasta el 4? No, hasta el 4. Listo. Entonces hay 4 datos y yo digito acá. Hay 4 datos que están entre ¿quién? Entre estos dos valores. Segundo intervalo, desde donde terminé hasta 3.996,32. Creo que solamente hay uno, porque ya luego salta a 4.000. Entonces aquí un dato nada más. Entre 3.996 y 4.022. 4.022 serían estos tres nada más. ¿De acuerdo? Sí. Y en el último intervalo, que va desde 4.022 hasta 4.047,68, son estos 5 datos que yo tengo. Entonces, ¿usted lo haría con qué? Con sus 61 datos. Acá tengo 5. Ahora bien, si usted quiere verificar que efectivamente esa frecuencia le dé el total de sus datos, usted selecciona toda la columna con una celda en blanco adicional y le da el símbolo por acá de sumatoria o de suma. Si le da clic ahí le hace la suma automática y en mi caso pues me dan los 13 datos que tengo, solamente por verificación. No hace parte de la tabla, sino solamente es haciendo el cálculo de la totalidad. Muy bien, entonces después de la frecuencia, ¿qué va? Después de la frecuencia, en nuestra última columna vamos a encontrar una columna que se llama marca de clase. ¿A qué se refiere la marca de clase? A mirar cuál es el valor del dólar que está en toda la mitad de estos dos extremos. Para eso necesitamos hacer una formulación. Debemos colocar un igual, abrir un paréntesis, seleccionar el extremo inferior del intervalo, sumarle el extremo superior del intervalo, cerrar paréntesis, colocar un slash de dividir y colocarle un 2, porque necesito saber cuál es el valor que está en toda la mitad entre esos dos extremos. Le doy Enter, me aparece este valor que tiene muchas cifras decimales, se las ajusto a 2 y me llevo la fórmula para todas las 3 clases que me hacen falta.
Entonces ahí me quedaría la marca de clase. Aquí tengan mucho cuidado con lo siguiente. Miren qué valor da ahí, 3.957,81. Si ustedes le llegaran a quitar estos paréntesis, este señor Excel va a entender una cosa totalmente distinta. Y no es error de él, sino es error de uno como humano que no, digamos, establece como la jerarquía y la lógica de las operaciones. Entonces, mira, si lo doy así, aparece 5.930 y es errado, ¿no? Porque este valor no puede estar entre estos dos. ¿Qué truco o cuál es como la esencia de los paréntesis? Que yo le estoy diciendo que por jerarquía haga primero la suma entre paréntesis y ese resultado lo divida en dos. Mientras que si no le tengo los paréntesis, ahí que entiende uno. ¿Qué operación se hace primero? La División. Exacto. Entonces, yo no sé si ustedes repasaron, cuando hicieron lo del cuestionario, repasaron por allá el material que decía jerarquía de operaciones. Entonces decía, primero hay que, en una situación o en un planteamiento aritmético, lo primero que hay que hacer es raíces y potencias. O bueno, primero lo que está entre paréntesis o signos de agrupación. Luego raíces, potencias, luego multiplicaciones, divisiones y por último sumas y restas. Aquí pasa lo mismo. Antes de realizar esta suma, por jerarquía automática hay que hacer una división. Y luego si le suma el F3 que yo le pongo acá. Entonces, por eso son valiosísimos los paréntesis para que él me entienda prácticamente la jerarquía de la operación. Entonces, ahí que repasamos, jerarquía de operaciones sin necesidad de ir como a la temática. Bien, queridos aprendices, entonces, hasta este momento, me devuelvo por aquí a la guía, quedó construido literal A y B. Para este literal C, son las 7:27. Ustedes dirán si lo terminamos de una vez. Porque creo que a las 8 tienen que hacer conexión con bilingüismo voluntariamente, ¿no? Sí, pero me dijeron que sí. Listo. Pero igual tienen que también tomar un poquito de aire para poder conectar libremente con inglés. ¿Qué vamos a dejar de tarea, mis queridos? Pero pues ojalá la hagan, con eso avanzan y ya vienen con preguntas así como muy puntuales. Lo que van a realizar, obviamente, es todo lo que ya hemos hecho, hacer el cuestionario, subir el trabajo de forma de planteamiento de ecuación, terminarlo y avanzar hasta esta tabla en el Excel. Lo van a guardar. Esta actividad todavía no la van a subir hasta que la terminemos. Entonces, la van a dejar aquí y si pueden avanzar, ojalá, sería el ideal, en el literal C y D, por favor, háganlo. Con eso dentro de, bueno, la próxima semana, que ya en su momento sabrán cuándo es la sesión, van a observar este video del literal C. Y acá dice, dale un segundo que se activó. Entonces, dice, observa el siguiente video que se llama Excel, crear histograma y polígono de frecuencias en Excel, tutorial español HD, tal cual, que es recuperado ahí del desenlace. Van a mirar ese video y ahí esta señora le va a enseñar cómo hacer el histograma y polígono de frecuencias de los datos. Entonces aquí yo lo voy a correr en un momentico. No lo vamos a ver en línea porque pues usted ya a su ritmo lo ve allá. Yo me voy a adelantar acá. Esta señora nos explica cómo hacer la parte gráfica. No es tan fácil como ir a coger los datos de la tabla y darle allá clic en un diseño de gráfico y ya ¡pum! Le sale por arte de magia. No, aquí va a haber un paso un poquito más complejo, va a tener un nivel un poquito más avanzado, entonces para que lo observe. Si bien aquí la señora nos muestra una tabla con 3 columnas, en nuestra tabla no está la frecuencia acumulada, pero tampoco se necesita. Entonces, la frecuencia absoluta que ella utiliza es nuestra frecuencia normal y la marca de clase pues es la misma que estamos haciendo allá, la marca de clase. Entonces, con este ejemplo y con los datos ya de su tabla con los 61 datos, vas a realizar el paso a paso para llegar a este histograma y polígono de frecuencias. ¿Qué es el histograma? Creo que en el juego lo veíamos la vez pasada. Son estas columnas que están pegadas porque me están mostrando variable cuantitativa, numérica. Y pues en nuestro caso también son valores numéricos del dólar, entonces tienen que ir pegadas. Este es el histograma, las barras pegadas. Y la línea que me está uniendo los puntos medios de esas partes superiores de las columnas,
en este caso la línea azul que está en pantalla, es lo que se llama el polígono de frecuencias. Entonces, los invito para que vean en su momento o a su ritmo ese video y construyan aquí en el Excel la parte gráfica. Eso quiere decir que cuando nos conectemos en la próxima sesión, que ya es la última, vamos a retroalimentar a ver cómo les fue con esa parte gráfica. Calculamos unas medidas de centralización que ya están formuladas en Excel y hacemos una decisión si esta distribución de datos es simétrica o tiene un sesgo hacia la izquierda o derecha. Y ahí cerraríamos la evidencia. Entonces, no la voy a subir todavía porque la vamos a terminar la otra semana. O bueno, cuando corresponda a la última sesión. Y ya en esa última sesión, pues hacemos el ejercicio o la construcción de este isométrico, que es la última actividad. ¿De acuerdo? Pero pues ahí todavía no me adelanto porque eso ya es tema de la próxima sesión. Preguntas, queridos aprendices. Instructora, yo tengo una pregunta. Sí, señor. En la tabla de frecuencias, usted tiene, creo que hasta el ítem 4, nosotros debemos hacer hasta el 61, ¿sí? Sí, señor, ustedes tienen que hacer con los 61 datos y pues lo que les decía, aquí ya no les va a aparecer solamente 4 clases, sino que le va a aumentar a 5 o 6 clases. Eso ¿Listo? fue lo que, digamos, en las clases no van los 61 datos, los 61 ítems. En la fórmula, No, acá donde dice clases en la tabla. Ahí fue donde me acá, perdí. en esta columna. Sí, en esa. Listo. Digamos, ahí va del 1 Ajá. al 61. Es que no entendí ahí. No. Aquí va del 1 al 4 porque es este número que lo determina, este 4 de acá, de este cálculo. Ah, Cuando tú cambies esto y hagamos el ejercicio con 61 datos, que es para ustedes, mire que aparece 6,89. Entonces, la parte entera que tienes que colocar acá es 6 y por lo tanto aquí tienes que abrir 2 filas más. ok. ¿Listo? ¿Listo? Pero acá Listo, me listo. devuelvo para no confundir. Aquí. Listo. Es que hice el ejercicio con poquitos datos para que nos rindiera el tiempo. Bien. Acá nos dice, a ver, yo leo preguntitas en el chat. ¿Dónde subimos las áreas totales y lo de las figuras? Aquí lo dice, en la misma, siempre vayan a la guía de aprendizaje. Entonces, la primera es el cuestionario, que es ir a contestar el cuestionario en línea, que ya la mayoría me imagino que lo hizo. La segunda, en este espacio, mira, lo del cono y el cilindro, donde dice informe planteamiento de ecuación. ¿Listo? Que es la actividad 2. Y la de hoy todavía no la van a subir, porque la van a adelantar para traerla en la próxima sesión y retroalimentarla. ¿Vale? Listo, mis queridos. Entonces les dejo este espacio para que puedan ir a dar un respirito, puedan tomarse un cafecito y pues puedan entrar voluntariamente a las sesiones que tienen de inglés, que más que sesión en línea es como refuerzo que les hacen, que es bien valioso también. Bueno, mañana ya pueden encontrar la grabación de esta sesión para que la retomen y puedan construir sus actividades. Muchos éxitos y cualquier inquietud me escriben por interno. Buenas noches para todos. Chao, chao.